Gracias a todos los expositores, gracias a ustedes. La idea de la Comisión de Economía era, después de algunos años, volver a debatir desde el peronismo con nuestra sociedad. Y para debatir con nuestra sociedad necesitamos a nuestra militancia, y lo que ha habido hoy desde las 10 de la mañana hasta hoy es un claro gesto de militancia que me sentaba Marita. Están todos de la mañana, están todos de la mañana. Y cada una de las exposiciones fue sustantiva y claramente doctrinaria. Y nos habían pedido que a las 4 tienen otra actividad, así que vamos a ir haciendo algunos pantallazos de lo que fueron las distintas ponencias y tratándolas de articular en una síntesis final. Cuando Girini habló del tema internacional, mencionó dos tópicos. El primero tiene que ver con la actual situación mundial y que el Papa caracteriza correctamente como la Tercera Guerra Mundial, y una guerra mundial que va a ser lo suficientemente prolongada para que cuando nosotros volvamos a la administración de la cosa pública, atendiendo al bien común, el mundo sigue en guerra. No es que lo dijimos nosotros en el gobierno anterior, lo dijo Cristina, no dijimos, lo dice el Papa. Y si alguno piensa que el Papa está equivocado, está en su derecho de decirlo, pero nos tiene que explicar porque piensa que el mundo no está en guerra. Y para contradecir al Papa, no por el tema de la infalibilidad papal, porque es un tema que vale cuando se habla sobre temas teológicos y con determinada mayoría, la guerra es un tema terrenal, pero para contradecir al Papa tiene que tener un formato de la disertación de la misma envergadura que tiene el Papa cuando nos dice a nosotros el mundo está en guerra. Y el mundo está en guerra, como dijo alguno de los compañeros, porque tiene que ver con la capacidad de entrar en combate por los puestos de trabajo. ¿Qué pueblo trabaja y qué pueblo no trabaja? Nuestro pueblo ya entró en combate por los puestos de trabajo. Entró en combate, entre otras batallas, la batalla de Obligado. Nosotros hemos estudiado que la batalla de Obligado tenía que ver con que los gringos querían navegar nuestros ríos interiores y que esto violentaba la conceptualización nuestra que decía que los ríos navegables al interior de los países eran territorio nacional. Y ellos venían a violentar y a navegar nuestros ríos que eran territorio nacional. Esa es una interpretación incorrecta y por eso definimos que la batalla es soberana. Hay otra interpretación que quizá venga de nuestra disciplina y dice que la flota que vino tenía 20 buques de guerra pero 90 mercantes. Nos hacemos a veces, le decimos, no, mirá, ahora nadie nos contó, pero acá porque la canción dice los 90 mercantes, los 20 de guerra, los 90 mercantes son 5 veces. O sea que lo que hacían lo de guerra era proteger el proceso de internacionalización, globalización, o lo que me quieren llamar, de la producción que le venía de una revolución extraordinaria de un pueblo que había transformado el agua caliente en energía mecánica. Y esa transformación del agua caliente en energía mecánica le generó una ventaja competitiva de una envergadura tal que navegó 14.000 kilómetros y todavía tenía los precios más baratos. Con un pueblo hermano que quería comprar esa misma mercadería que ya conocía. Nadie compra lo que no usa. Lo que pasa es que si compraba esa mercadería no la compraba donde la compraba. ¿Y dónde la compraba? Y de este lado y de aquel lado, Brasil y Argentina. Entonces cuando el brigadier general ordena dar combate a Mansilla, ordena dar combate sabiendo que iba a perder, pero lo que defendía era el empleo argentino, el trabajo argentino. ¿Cuál es el costo de la mercadería vendida cuando hay que entrar en combate para vender la mercadería? Infinito. Entonces si le damos una interpretación económica a la batalla de Obligado al margen de la otra, nos damos cuenta que no va a ser la primera vez que nosotros nos damos cuenta que un gobernante decide entrar en combate para defender el trabajo de ese pueblo. Si pasó en el siglo XIX, ¿por qué no va a pasar en el XXI? Esto es lo que está pasando. El combate no es el combate al que estamos acostumbrados de avanzamos en cuerpo a cuerpo de infantería para hacernos de territorio. Es quien trabaja y quien no trabaja. Hubo otra revolución acá cercano que haya bajado los costos de producción en alguna economía y sí.
Y sí, él hizo mención, y estamos ante la revolución energética norteamericana, el único país que no tenía que tener energía, tiene. Y la tiene barata, abundante y barata. Y esa revolución energética generó una ganancia de productividad en la economía norteamericana prácticamente similar a la ganancia de productividad que tuvo la economía inglesa por esa transformación tecnológica extraordinaria. En términos económicos, la baja de los costos primos hace que los precios de la mercadería hoy, sobre todo la manufacturera, tienda a la baja. Y es lo que estamos viendo. Cuando los precios de la mercadería tienden a la baja, no tuvimos otra alternativa, bien como lo dijo el compañero, como pudimos, lo dijo Miguel, como pudimos, de administrar el comercio. Como pudimos. Administramos el comercio exterior porque cada container que entraba era un puesto de trabajo que perdíamos. Que tuvimos discusiones y lógicamente lo hicimos en un contexto de absoluta improvisación, porque no existió este espacio de planificación. Convengamos que esto hace muchos años, más de un lustro que el peronismo no lo hace. Sino que alguien me diga si en los últimos 5 años disertamos en un espacio de planificación dentro del Movimiento Nacional Justicialista para pergeñar la política que vamos a implementar. A gatas se hicimos algunas cosas. Entonces, es cierto que la administración del comercio, tanto interior como exterior, en el interior teníamos un poco más de experiencia, la de exterior, ahora, no solo lo tuvimos que hacer como lo tuvimos que hacer, sino lo que nos pasaba era que iba a pasar hace 4 años atrás, lo que empezaba a pasar ahora, y entonces como gobernar es crear trabajo, el peronismo no puede parar ni un puesto de trabajo. Y teníamos claro que ante la baja de los costos primos que estaba pasando en el mundo y que venían precios a la baja a nuestra frontera, teníamos que administrar el comercio. ¿Y qué nos pasó? Y nos pasó algo que de alguna manera transitó en la reunión de hoy, pero que me gustaría caracterizar. Desde el 89, desde la caída del muro de Berlín, está claro que se instaló, podemos discutir desde la geopolítica si había distintas terminales, desde la construcción del pensamiento no hay ninguna discusión. El consenso de Washington se instaló como elemento ordenador del pensamiento colectivo a nivel global. Ni la Sorbona de París, ni los ingleses, ni los madrileños, ni los romanos, ni Buenos Aires, todos teníamos un esquema de pensamiento similar porque se había impuesto, y se llegó así a mencionar como el fin director. Que obviamente nosotros no escribíamos, pero se generó una estructura ordenada de pensamiento a nivel global que definió que el mundo tenía que circular a una sola velocidad. Y que los que no circulaban a esa sola velocidad, a la larga, se tenían que sumar a ese mundo, a esa velocidad, y si no sucumbían. Nos tocó a nosotros también. La gran transformación de un gobierno no es solo que pasó de tener patilla a no tener patilla, un pensamiento conceptual que se estructuró a escala global, con 2 grandes vectores que se expresaron toda su potencia. El Fondo Monetario Internacional, con su brazo ejecutor también el Banco Mundial, y uno tan importante o más importante que ese, que es la Organización Mundial de Comercio. Mientras en nuestro gobierno confrontábamos con el fondo, todavía nos sacábamos fotos con Bush tocándole la rodilla. Cuando confrontamos con la Organización Mundial de Comercio a partir de la Administración de Comercio Exterior, fuimos mala palabra incluso para los países vecinos. Yo te conté la anécdota que me tocó recibir 2 o 3 llamados del presidente de acá al lado diciendo que ustedes están equivocados. Y nadie puede decir que no eran presidentes que no tenían trayectoria revolucionaria, que no habían estado presos, que van, así que no hace falta que digan nombre. O sea, no, Guillermito, vos estás equivocado, ¿cómo vas a estar haciendo eso? O sea, que el pensamiento de consenso de Washington había cruzado absolutamente la construcción de la política en escala global. Eso explica también lo que acaba de explicar el Barba, de que después de 12 años de gobierno del PT, nadie sepa quién es el secretario general de la CGT de Brasil, porque no hay. No es que solo no hay convenio colectivo de trabajo, tampoco hay secretario general, y las asambleas se siguen haciendo afuera de la fábrica, porque la fábrica es mía, y vos si querés hacer la asamblea afuera. Porque hay una construcción de pensamiento que, salvo en la Argentina, donde la doctrina nuestra nos preservó, y por eso es lo importante, nos preservó, en el resto
surgió efecto. Ahora, se produjo un hecho extraordinario, que no pensábamos que íbamos a transitar. ¿Y qué es? Que en la superpotencia ganó el que no tenía que ganar. Y cuando ganó el que no tenía que ganar, resulta que lo que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Porque resulta que gana la elección diciendo que va a ser lo que las bestias hicimos hace 4 años atrás. No es el problema si nosotros vamos a entender el espacio que nosotros tenemos que transitar. Y lamento enormemente lo que le va a pasar a más de un mexicano en Estados Unidos. Yo no tengo la culpa que la dirigencia mexicana haya considerado que el NAFTA era la solución. Lamentablemente, esa situación que van a pasar algunas familias mexicanas nos permite a nosotros unir lo que nunca se debería haber desunido, y es Iberoamérica. Nosotros recuperamos para el espacio iberoamericano a México. Cuando yo era joven, hace mucho, y uno preguntaba por México, decía que era Centroamérica. Ahora a los jóvenes, uno le pregunta por México y dicen en Norteamérica. Pero como no estaba en Centroamérica, ¿cuánto cambió? ¿Cuánto se movió el mundo? No, se corrió la frontera ideológica. Estamos recuperando a México para el espacio iberoamericano, y eso en la construcción de Iberoamérica es muy importante. Esto es generado por los procesos de luz. No, miren, nos guste o no nos guste, fue un proceso notable que se dio en Estados Unidos y que transformó el mundo. ¿Por qué transformó el mundo? Porque terminó el consenso de Washington. No solo terminó el consenso de Washington, sino que hace 45 días que la Organización Mundial de Comercio no habla. Imagínense que cuando nosotros confrontábamos con la Administración de Comercio, era con la Organización Mundial de Comercio. A mí me tocó ir y caminar esos largos pasillos. ¿Va a seguir haciendo eso? Bueno, vuelva cuando cambie, si no. Era clara la expresión de poder. De alguna manera lo que estábamos haciendo era cuestionar los pilares ordenadores de ese mundo. Y entonces éramos el que no tenía que ser imitado. Esto explica parte de lo que pasó, parte de los discursos y parte de los alineamientos que hubo en la Argentina, donde aquellos que desde la base material de la nación, como nos enseñó Evita, siempre lo dijimos, así como el hombre, cuerpo y alma, los pueblos también. Por eso nosotros elegimos nuestra guía espiritual. Desde la base espiritual nuestro pueblo no tiene ninguna duda. En 200 años hemos elegido uno que hoy es el único que se nos sienta en la mesa chica de Occidente y es el único que puede convocar a la mesa chica de Occidente. Espiritualmente estamos muy bien. Teníamos algún problema con la base material, está claro. Y desde esa base material, se llevó un montón de votos. Había un desorden. Explicaron, ¿no? Que los mismos que decían que con nosotros ganaban plata, tanto en el campo como en el lugar, estaban del otro lado. Ese desorden que había en la base material se empieza a ordenar. Porque salvo trigo, maíz y soja, en la zona núcleo no quedó una empresa rentable en la Argentina. Entonces, como decía el general, que la misa era más sencilla, más sensible, está claro que se nos empiezan a ordenar la base material y la base espiritual. Y este mundo que nos toca transitar es un mundo donde no solo colapsó el consenso de Washington, sino sus dos elementos ordenadores. Y el fundamental que es la Organización Mundial de Comercio, con lo cual nos permite a nosotros generar un modelo de desarrollo en el corto plazo, recuperando la rentabilidad empresaria, teniendo claro que lo podemos hacer por un tiempo de lapso determinado, vis-a-vis la Administración de Comercio. Porque no lo va a hacer este gobierno, porque el día anterior a que asuma Trump, desde Suiza, el que reemplaza al ministro de Economía y que dice que ahora es ministro de Hacienda, dijo: nosotros abrazamos la globalización. Y ahora se puso todas esas condecoraciones para decir no sé qué tontería con la Unión Europea, cuando no se habla más de acuerdos de comercio internacional. Nosotros estamos con porque esa es la lógica de un gobierno oligarca, de esa inserción que vino a construir, pero va contra el mundo. Él quería agujerear la cordillera para salir al Pacífico, y cuando llega al Pacífico no hay más nada. Esa tontería es lo que entró en crisis. Y por eso se aceleran
los tiempos necesarios hasta lo que acaba de decir el Barba, lo que antes dijo Chilini, lo que dijo nuestro secretario general de la gráfica, porque en realidad en el mundo de la acción también está precedido desde el mundo de las ideas. Y está claro que la acción y la praxis es más importante que la idea. Pero en algún momento hay un antecedente y un consecuente. Y lo que está pasando acá es que nosotros cuando administrábamos el comercio exterior también nos sentíamos sapos de traposo, no lo que lo hacíamos. Pero sentíamos una situación porque no había, de hecho no había un debate. De hecho, hasta que salimos a explicar por qué administramos el comercio exterior no se entendía, pensábamos que era una banda de forajidos, de tipo que nos habíamos quedado en el 50, que no entendíamos, que no sabíamos, parecía que no sabíamos hacer más la derivada segunda de una función. Una tontería. Teníamos que hacer esto porque si no empezábamos a perder los puestos de trabajo y pasaba lo que pasa ahora. Esta decisión de gobernar y crear trabajo entró en una situación conceptual de crisis en nuestro esquema y perdimos incluso la capacidad de reflexión. Por eso es extraordinario lo que estamos haciendo hoy con 150, 200 compañeros todo el tiempo. Estamos reflexionando el modelo de desarrollo, dirigentes sindicales, militantes, empresarios. Es extraordinario. Hace por lo menos un lustro que el peronismo no hace esto. Desde las 10 de la mañana a las 16. Nos perdimos lo de San Vicente, nos perdimos lo de San Vicente. Bueno, igual nos vinieron y nos descontaron. Está claro que nosotros estamos construyendo un modelo de desarrollo dentro del modo de producción capitalista que no implica que no vamos a cuestionar la distribución del ingreso porque es el ABC del peronismo. Por eso hubo un compañero que disertó del movimiento obrero diciendo, ¿y no será que el 50-50 quedó viejo? Porque no está en las 20 verdades ni... No está. El 50-50, de acuerdo al estado del arte, de la tecnología, ya por el 50, era un reparto razonable. Hoy es un reparto razonable, pero tenemos que estar en condiciones de poder decir del peronismo a la sociedad, vamos a ir transitando de piso el 60%, como dijo el compañero del salón. Es reflexión, porque cuando miro para los dirigentes no es fácil, cuando miro para los empresarios, y estos son los empresarios nuestros. Imagínense el debate que tenemos que hacer para explicar a la sociedad que la única posibilidad de tener un modelo de desarrollo que implica crecimiento con inclusión, implica que alguien le va a tener que decir al pueblo argentino que no hay posibilidad de un modelo de desarrollo si no hacemos productos buenos, baratos y bonitos. Y productos buenos, baratos y bonitos es una consigna que tiene más de 30 años. El problema es que esa consigna, igual que la consigna de la paz, no sé cuál de todo esa, ya vos habla de la paz o los bolches, esto es extraordinario. Porque cuando uno habla de competitividad o habla de eficiencia de los factores, parece que habla de los neoliberales y los liberales. Y el que plantea el primer congreso de la productividad y el bienestar general es el general Perón del 55. A los 3 meses bombardean la plaza y a los 6 lo bajan. Porque en realidad lo que estaba haciendo el general Perón en el 55 era decir, miren muchachos, como dijo el compañero Pons, nosotros lo que buscamos es la felicidad del pueblo. A veces siempre vamos a tener un modelo nacional y popular. A veces le entramos por la demanda y a veces le entramos por la oferta. Ahora, cuando le entremos por la oferta, viene una discusión, no ya con los liberales, sino con los marxistas. Que es quién se apropia de la plusvalía. Porque cuando uno aumenta la productividad, los marxistas se me paran acá y me dicen, estás vos aumentando la plusvalía relativa, la explotación del hombre por el hombre, estamos en un lío muy grande. Y el peronista no comulga con la explotación del hombre por el hombre. Entonces la única solución de hacer producto bueno, barato y bonito, que hagamos un esfuerzo de productividad y que no aumente la plusvalía relativa, o sea, la explotación del hombre por el hombre, es que absolutamente toda la ganancia de la productividad se la lleven los trabajadores. Por eso lo del 60-40. El 60-40 trae tras de sí un esfuerzo de productividad de la sociedad, porque está claro que podemos nosotros administrar el comercio exterior. El tema va a ser cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos ofrecerle
felicidad a nuestro pueblo, considerando que determinado producto va a estar 1, 2, 3 veces. Obviamente que es un esfuerzo sistémico, obviamente que participa el movimiento obrero organizado, obviamente que participa el movimiento empresario y obviamente que participa el Estado. Por eso fue tan importante que hoy dijéramos, mire, desde nuestra doctrina no hay una visión estatista. Y si no hay una visión estatista, y ahora empezamos a provocar, ¿por qué YPF va a tener que ser del Estado? ¿Por qué no puede ser de los trabajadores? Claro, decía el general Perón, como dijo él, el hombre bueno si lo cuida mejor. Capaz que si se lo doy a los compañeros petroleros va a ser difícil que tengamos energía barata, que es lo que me está reclamando el compañero. Pero ¿por qué no puede ser del conjunto del movimiento obrero? ¿Quién representa los intereses permanentes de la patria? ¿Un funcionario del Estado o la clase trabajadora organizada que es el movimiento obrero? Entonces, fíjense que cuando uno no tiene claridad ideológica, quizá termina tomando decisiones instrumentales incorrectas. Como YPF la pusimos en manos del Estado y de los funcionarios, ahora resulta que la tiene este. Porque simplemente pasó que nos ganara con 2 puntos las elecciones. ¿Y por qué no la voy a poner en manos del movimiento obrero organizado como ordenador de los intereses de los trabajadores, que son los únicos que defienden el patrimonio común, que es la definición de patria? Porque el único que tiene patrimonio común a lo largo y a lo ancho del país es la clase trabajadora. Por eso los peronistas somos defensores del sector privado, pero con una diferencia. El énfasis del peronismo está puesto en los trabajadores y en su estructura organizacional, que es el movimiento obrero organizado. Por eso, ¿dónde vamos a estar el 7? Inexorablemente, donde están los trabajadores, está el peronismo. Y toda la militancia del peronismo, no hay ninguna duda que iba a estar donde están los trabajadores, porque están los intereses permanentes de la patria. Y si se mueven los trabajadores, se mueve la patria. Y esto es lo que empieza a pasar. En esta reflexión, donde nosotros decimos nuestro modelo de desarrollo tiene que permitir de que todos tengan techo, tierra y trabajo, que es lo que dijo el Papa, eso es la conclusión de un modelo que a priori, como lo dijo Walter, tiene que ser justo, inclusivo y sustentable. Porque los 3 elementos ordenadores que dio su santidad a los pueblos del mundo para que piensen otro modelo de desarrollo es la conclusión de tierra, techo y trabajo. El a priori, el antecedente justo, inclusivo y sustentable. Justo, inclusivo, el peronismo tiene mucho para dar y para decir. El problema lo tenemos para sustentable, por eso pusimos un vector que tenga que ver con la energía. Porque cuando su santidad habla de sustentabilidad, igual que hablaba Perón, habla de la contaminación de la casa común y que la estamos haciendo pedazos. Y que tiene que ver con la energía fósil y lo que pasa cuando la quemamos en sus distintas variantes. Sea muy durita y se llama carbón, o un gas y se llama gas, un volátil y se llama gas. Todo eso deviene de la energía fósil cuando se quema con distintos grados de contaminación. Está contaminando la casa común. ¿Tenemos alguna otra oportunidad en el corto plazo de resolver el tema de la pobreza, que no es que falta plata? Imagínense que los que piensen que la pobreza es porque falta plata, imagínense que para nosotros hubiese sido una pavada resolver el tema, ¿no? La pobreza es porque no está la cantidad de bienes y servicios necesarios para el conjunto de la población. ¿Me alcanza la leche para todos los argentinos? Sí, si no exporto. Si no la exporto, entonces me alcanza para todos. Si exporto el 20, tengo que definir quién no toma leche. ¿Cómo lo defino? Con el precio. Mire qué pasa. Pongo el precio en un nivel tal que, ¿qué termina siendo el precio? La asignación de recursos. Termina diciendo quién toma y quién no toma leche. Por eso ustedes no andan en Ferrari, porque no tienen las monedas suficientes para ir pagando. Y sí pueden andar en otros autos. ¿Por qué toman leche? Porque la tienen los que no, y no toman leche porque no tienen las monedas para la leche. La que no toman, el mercado la vende afuera. Ahora, no es fácil ir y decirle a los tamberos, no, de ahora en adelante todo adentro. Entonces dame el mismo precio de los alemanes. Y ahí es donde vino la discusión, y esa fue la discusión que tuvimos. Y la tuvimos con el movimiento cooperativo. Porque esta discusión en persona la tuve con Bussi. En este caso venía expresando a una de las dos grandes estructuras que se estructura el movimiento cooperativo, como dijo Peretti en el campo, que saca ya.
Entonces la discusión era, bueno, te doy un poco de leche. Te doy tanto porcentaje de leche líquida, que no hay dulce de leche, no hay queso, no hay que solo, bueno, esa discusión fue una discusión de fondo, conceptual, ideológica, importante. Tuvimos que transitar todo ese conflicto porque no fuimos capaces antes de articular nuestra política con el conjunto del pueblo argentino explicándole para dónde íbamos. No es que no lo sabíamos, pero el debate y la transmisión fue muy complejo, más un montón de detalles más. Entonces, como dijo otro compañero en la exposición, aprovechemos el tiempo. Tenemos hasta octubre, y deseamos los peronistas que solo tenemos un plan A, que es llegar a las elecciones y reventar las urnas de votos peronistas. Pero preparémonos, porque a diferencia del año pasado, donde era una imagen de que el oligarca no desembarcara en nuestras playas para que no se quedara con el partido y el movimiento. Ahora acá, y por eso hicimos esta reunión, lo que empieza a sobrevolar es la responsabilidad del gobierno. El peronismo está llegando al gobierno. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta antes. ¿Cuánto tiempo antes? Tiene un solo plan, que son las elecciones. Pero uno no va a escapar a lo que dijo Girini, un dirigente de mucha experiencia y de mucho olfato, y lo que acaba de decir el secretariado de la CGT. Entonces, la responsabilidad avanza a paso agigantado. No hay ninguna duda que cuando se juntan la base material y la base espiritual de un mismo pueblo, de un mismo proyecto político, llegó al gobierno en cuestión de tiempo. Es elemental. Es elemental. Lógicamente, uno es más fácil cuando analiza la onda larga de la historia, y era obvio lo que iba a pasar con las monarquías europeas. Era obvio lo que iba a pasar con el Imperio Romano. Vivirlo en ese momento es otra situación. Ahora es obvio que cuando reflexionamos, estamos en condiciones de decir el peronismo vuelve al gobierno. Y tenemos que transitar ese esquema. Y tenemos que aprovechar estos tiempos, porque hoy lo único que hemos hecho son los grandes titulares de lo que va a ser el modelo de desarrollo, pero después tenemos que profundizar en cada una de las áreas. Si es en energía, tenemos, y si es en educación, si es en salud, si es en defensa, si es en seguridad. ¿Alguno piensa que las políticas que ha aplicado el peronismo en todas esas áreas pueden ser las mismas con guerra que sin guerra? Decididamente no. ¿Y quién sabe cuáles son las políticas? Y para el peronismo hay una sola fuente de conocimiento, que es el pueblo. Lo demás es un conocimiento oligárquico, aristocrático, enciclopédico, y algunos que acceden no sé a qué tontería. Y los vemos en estos mamarrachos, al cual la mayoría los conocemos a todos, que ya nos dimos cuenta que son unos descerebrados. Claro, hace un año atrás, como tenían una tipología física y alguna cosita, que sé yo, no sé, ahora ya los vimos caminar y vemos que son unos descerebrados, porque no tienen conocimiento verdadero, que es este. Y el desafío de ustedes es construir ese conocimiento verdadero que se va a expresar, como dijo Beatriz, en planes, programas y proyectos que después van a aplicar los funcionarios del próximo gobierno peronista. ¿Y de dónde van a salir? Y tienen que salir de ahí. Los que estamos de este lado, salvo ella y salvo que son jóvenes, también estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Por eso estamos diciendo, mire, son otros los compañeros que van a ocupar las responsabilidades, son otros. Y de paso, diciendo también son otros, le estamos volviendo a la vieja época cuando nos conocimos con él, cuando no hacíamos política para ocupar un cargo. Cuando la política era por el proyecto común, que es lo que enseñó el general Perón. ¿Qué vinimos a construir acá durante 6 horas? Un proyecto común. ¿Nos vamos contentos? Nos vamos contentos. Comimos una comida de hospital, sí, sin sal y sin pimienta, pero después nos dijeron que la sal y la pimienta estaba ahí. Nosotros estamos poniendo nuestro aporte, que es la construcción de los planes, programas y proyectos para el próximo gobierno peronista. Ese gobierno peronista que va a llegar en una situación tan estrecha de hecho económico que nos va a dejar este mamerto, que no tenemos otra alternativa que transitar en un espacio de unidad. No vamos a tener posibilidades, no, mira, esa no me gusta porque es pelirroja, tiene peca, y las mujeres pueden decir lo mismo, si no Pipi me critica. No, ese chueco, ese no. Miren muchachos, son las 4 de la mañana, vamos a arreglarla, vamos a agarrar, o agarramos lo que hay o dormimos solos. Nos tenemos que empezar a dar cuenta que nos precisamos todos,
todos. Salvo las 1000 familias oligarcas, nos precisamos todos. Esto no le sirve a Loa, que también sirvió de ejemplo, no le sirve, por más que se quedó con fruta del Puso y se la regalamos, no tiene importancia. El tema es que si no hay administración de comercio exterior, no hay Loa. No hay posibilidad de venderle los caños sin costura, ni siquiera a Evo Morales, porque fue Beatriz Paglieri a vendérselo, ella en persona, a Evo Morales, y Evo Morales le dijo, te lo compro, imagínate. Me manda un funcionario, Cristina, ¿cómo no te lo voy a comprar? ¿Sabés el problema que tengo? Tengo una ley que me dice que no te lo puedo comprar porque tengo que comprar los caños más baratos, y los caños más baratos son los chinos. Entonces se vino el mira lo que me dice, ¿y qué que le vamos a hacer lobby para cambiar una ley? La realidad es esa. La realidad, que planteaba el compañero, es esa. La construcción del espacio iberoamericano no está exento de todas estas situaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a transitar. Y está claro que cuando el peronismo plantea un modelo de desarrollo, para que de esto no quede ninguna duda, no sé en otros ámbitos del Partido Justicialista, pero los economistas del peronismo, y en la Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional están todas las tribus, palabra que no le salía bien a Beatriz, todas. La única que no está sentada ahí es la tribu de la zona, pero en algún momento se va a sentar, tampoco es una tribu tan grande, después están todos, cuando digo todos, están todas las tribus sentadas. No hay un solo economista que plantee que para desarrollar la Argentina tengamos que construir algún muro. Al contrario, nuestro modelo de desarrollo se hace cargo de la desocupación estructural de los países hermanos. Así que si a alguno le molesta a los bolivianos, los paraguayos, los chilenos, cuando el peronismo vuelva a gobernar y hagamos crecer de vuelta la patria al 8, 9, 10%, va a haber más bolivianos, más uruguayos, más paraguayos, más chilenos. Porque la Argentina, cuando crece, absorbe. La Argentina cuando crece, absorbe. Cuando crece, absorbe. Y con nosotros, lógicamente que la Argentina va a volver a crecer. Para reventar las urnas de voto peronista, hay un solo tránsito que tenemos que hacer. Ir todos juntos vamos a ir el 7 vamos a estar todos columnados atrás del movimiento obrero. En ese esquema, está claro cómo es. Después el movimiento obrero va a venir al espacio de la política para transitar las elecciones. Vamos a demostrar cuántos pares como el son rebota. Vamos a demostrar eso en octubre. Vamos a reventar las urnas con voto peronista y nos preparamos para cumplir el plan de Dios. Cuando él dice, yo no sé qué va a pasar. Yo sí sé, se va a cumplir el plan de Dios. ¿Cuál es? No sé. Hay que pasar del otro lado, pero se va a cumplir el plan de Dios. Se va a cumplir el plan de Dios. Y para cumplir el plan de Dios no tenemos que hacer como ese chiste, que todos lo conocen, de que le venía la inundación y el tipo le rezaba a Dios y un día le vino el barquito, otro día le vino la lancha, le mandó el helicóptero, al final se murió, dijo, che, no me salvaste, ¿cómo te salvé? Te mandé 3 tipos para tú y vos no quisiste. Se va a cumplir el plan de Dios, pero nosotros, como buenos creyentes que nos vamos a preparar para gobernar. Este fue el lanzamiento de la construcción de las ideas que va a permitir a nuestro candidato saber lo que tiene que hacer un gobierno peronista. ¿Para qué? Y para darle la felicidad al pueblo. Porque solamente un presidente peronista va a hacer y va a cumplir con eso que es nuestra consigna histórica, de que los días más felices pueden son y serán peronistas. Gracias. Sale la marcha, parece, después lo convocamos. A ver,